¿Qué tal, chicos? Perdón. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, tardes, noches, no sé a qué horas estén viendo este video. Es un video más acerca de la materia de fundamentos de programación. Estamos en el tema de arreglos y registros. Ya vimos algo sobre los arreglos, chavos. Vamos a ver los registros en C. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de este video? O de esta clase. Este video lo había, o mejor dicho, esta presentación la había preparado para hacerlo en una clase virtual. Pero como no nos dio tiempo por estar resolviendo dudas acerca de los arreglos, los vamos a hacer a través de este video. Bien, decía que en este video se explicará el concepto de registros y mediante ejemplos se mostrará la implementación en C. O sea, ¿qué es un registro? ¿Y cómo se implementan en C? ¿Cómo los vamos a declarar en C? Bien, una vez aclarado el objetivo, vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hacer una lectura de una remembranza para irnos contextualizando. Dice, en la programación de ordenadores el concepto de registro es muy importante. En múltiples aplicaciones informáticas es necesario establecer una estructura de datos que agrupe la información de diferentes atributos de un único concepto. Esto de que agrupe los atributos, chavos, esto estoy subrayando aquí, que creo que no se ve muy bien, pero pues ahí está. Dejen ver, lo uso con el marcador. Sí, ahí está, pues puse el marcador. Perdón. Eso de los atributos de un concepto. Vámonos a la vida real, chavos. La vida real está llena de objetos. Un carro, ¿sí? Un carro. Ustedes como alumnos son un elemento, son un objeto del mundo real que tiene sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos, por ejemplo, de un carro? Pues de un carro es su color, su marca, su precio, su tipo, ¿sí? Etcétera, etcétera. La modalidad, etcétera. De ustedes como alumnos, sus atributos son su edad, su género, su estatura, ¿qué más? Si su profesión, son estudiantes, no son estudiantes, etcétera. Esos son los atributos de un concepto o de un único concepto. Entonces aquí nosotros tenemos que definir una estructura para que guarde todos esos atributos, porque además esos atributos son de diferente tipo. Mi edad puede ser entero, o si quiero medir con los meses, pues la tendría que poner real. Mi estatura son enteros, flotantes, 1.75, 1.72, 1.88, ¿sí? Su color de piel, por ejemplo, puede ser un atributo, y su color de piel puede ser una cadena, ¿sí? Negro, rubio, castaño, etcétera. Todo eso se va guardando en datos o en tipos de datos diferentes. No tienen el mismo tipo. Pero vamos siguiendo leyendo. Dice, un ejemplo habitual es ese concepto fecha. Programas que manejan fechas son muy habituales en el mundo real. Ingresos de un hospital, informaciones comerciales, gestión de aeropuertos, etcétera. ¿Qué información debe guardar una fecha? Aunque hay diversas representaciones posibles, la más elemental es mediante 3 enteros que representan el día, el mes, el año de una fecha. Como los 3 datos son de tipo entero, podríamos representarse entonces una fecha como un arreglo para guardar 3 enteros. Y aquí les pongo una imagen. Ahí está. La fecha, ¿sí? El arreglo fecha de tamaño 3, y ahí se les enumero 0, 1, 2, puede guardar enteros, y en el primer índice, en el 0, pues va el día, en el índice 1 va el mes, y en el índice 2 va el año. Eso es simple porque son del mismo tipo, y ya sabíamos que los arreglos guardan información del mismo tipo, ¿sí? Todos enteros, todos reales, todos booleanos, todos caracteres, pero no puede guardar diferentes tipos. Bien, una vez leído esto, vámonos a la siguiente lectura. ¿Sí? ¿Qué ocurre
si los datos que queremos guardar bajo una misma estructura son de distinto tipo, chavos. Como les decía, nuestros atributos de nosotros como personas o como alumnos tenemos diferentes tipos, diferentes características, o más bien, tenemos como alumnos todos tienen los mismos atributos, pero tienen diferente dato, ¿sí? Entonces pensemos, por ejemplo, dice, en la información de un paciente en un sistema de información clínico. Con esto que está de moda la pandemia, chavos, imagínense que a alguien lo van a internar o lo van a ingresar a un hospital. Pues, ¿qué debemos de saber? ¿Qué datos se deben de guardar de ese paciente para tener un control sobre él, para saber qué está pasando con él? Bueno, pues como mínimo se necesitarían sus datos personales, pues, obviamente su nombre, sus apellidos, su número de seguridad social o su registro del IFE. Estos tres tipos son de cadena, ¿sí? Su nombre, los apellidos, el número de seguridad social son cadenas. Entonces, esos son de un tipo. Pero sería normal guardar bajo la misma denominación de paciente otros datos como pues, su edad, ¿sí? Que es un entero, su género o sexo, que es un carácter, es hombre o mujer o masculino o femenino, o datos clínicos como la temperatura con la que llegó, la temperatura corporal, la presión sanguínea, ¿sí? Y muchos otros, por ejemplo, si tiene enfermedades crónicas, etc. Bueno, ahí lo que se pretende con esta estructura es que vean que en ese momento, los datos pueden ser de diferente tipo, chavos. Estos son cadena, todos estos, el nombre, apellido paterno, apellido materno, el número de seguridad social, ¿sí? Pero también el paciente tiene una edad, entonces esa edad puede ser entero, ya es de diferente tipo, ya no es string, o su género ya es de tipo char, ya no es tipo cadena, ya es char, o la temperatura puede ser de tipo real, ¿sí? La presión puede ser de tipo entero, etc. Entonces vemos que nuestra variable o nuestra estructura paciente ya tiene datos de diferente tipo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a guardar? Perfecto. Ahí sabemos que puede tener de muchos tipos. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente y dice: el tipo de datos registros es el que sirve entonces para guardar esta información de distinto tipo en una estructura única. Otros ejemplos de datos de tipo de registro podrían ser un vuelo, ¿sí? El vuelo, pues obviamente tiene un destino, que puede ser string, tiene una fecha, que puede ser de tipo, como ya lo decíamos, un tipo vector. Incluso en un registro podemos tener varios, meter otras estructuras que ya hemos visto, como son los arreglos, ¿sí? Un número de pasajeros, que puede ser un entero. Obviamente los números de pasajeros son enteros, chavos, no puede ir un pasajero y medio, ¿verdad? O 3 puntos de pasajero, o .75 de pasajero, pues es un entero. La compañía de vuelo, o sea, Aeroméxico, bueno, ese es un carácter. Entonces ya tiene diferentes tipos. Un alumno, como ustedes, les decía, un alumno, ustedes son alumnos, pues tienen sus datos personales, su nombre, su apellido, su edad, su género. Bueno, aquí ponen fecha de nacimiento, pues ya sabemos que está una fecha de nacimiento, las asignaturas que llevan, sus calificaciones. O sea, ya tienen una combinación de muchos tipos de datos, chavos. Un vehículo, les decía al principio, un vehículo, pues ¿qué lleva? Una marca, un modelo, una matrícula, una fecha de matriculación, un color, costo, incluso, etcétera. Entonces ya requiere de diferentes tipos de datos. Luego dice, un medicamento, hoy que están tanto de moda los medicamentos y que las vacunas y que no sé qué, chavos, pues viene su nombre del medicamento, pues obviamente es una cadena, su precio es un real o un float, porque 50.25, 38.40, 50 pesos, la fecha de caducidad, el laboratorio que la elabora, muchos datos que pueden tener la presentación en pastillas, líquido, etcétera, chavos. Entonces son muchos datos que se requieren para un solo control,
para un solo dato, para un solo elemento. En este caso, nuestro elemento es paciente. Y sobre este ejemplo nos vamos a ir trabajando. Y obviamente ya vimos aquí todos los datos de diferente tipo, chavos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bien, entonces, eso se llaman registros. En C se llaman registros, también en otros lenguajes también son registros. Esa es la estructura que vamos a utilizar para poder guardar tipos de datos diferentes para un solo ente, para un solo objeto, que es paciente, que es auto, que es vuelo, que es lo que sea, chavos. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. ¿Cómo se declaran? ¿Cómo se declaran en C, chavos? Nosotros estamos estudiando el lenguaje C. ¿Cómo se declaran estos arreglos o estas estructuras o esta estructura llamada registro en C? Dice, en C los registros se representan mediante el tipo de dato denominado struct, de estructura. Una estructura es un conjunto, es una estructura de edificios, por ejemplo. Un edificio es una estructura que tiene la misma complexión en todos los pisos o tratan de hacerlo similar. Esa es una estructura, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a definir una estructura con diferentes elementos, pero que de alguna manera van a guardar un cierto orden, ¿ok? Dice, es habitual denominar estructura al tipo de registro de C. Al igual que ocurre con los arreglos, el C permite definir variables de tipo struct sin necesidad de predefinir previamente el tipo correspondiente. Es decir, ya está predefinido, así como el array, el struct ya también es una palabra. Sin embargo, como hemos señalado en temas anteriores, es una buena costumbre definir previamente un tipo de dato antes de definir la variable. Por ejemplo, la declaración es, ¿sí? Esto declara, por ejemplo, aquí como vemos, aquí vemos una declaración que estamos haciendo, ¿sí? Dice struct paciente, ok, le dice, estoy declarando una estructura que se llama paciente y va a contener estos elementos o estos atributos. Nombre, que es tipo cadena, ¿sí? Apellido paterno, que es tipo cadena, apellido materno, que es tipo cadena, número de seguridad social, que es tipo cadena, edad, perdón, aquí me equivoqué, chavos, es edad, que es entero, género o sexo, que es char, temperatura, que es tipo float, aquí también está mal el precio, chavos, integer o precio, que es tipo entero, pero aquí no va, expresión, chavos, me faltó la N, expresión, que es de tipo entero, ¿ok? Dice, esto declara tu paciente como un conjunto de campos o atributos. Ya vimos sus campos o atributos. ¿Cuáles son los campos? Nombre, apellido paterno, apellido materno, número de seguridad social, edad, género, temperatura y presión. Dice, para definir variables de tipo paciente se deberá poner en los lugares donde se declaran las variables struct paciente PAC 1 y PAC 2. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Bueno, que recordarán que al final, cuando les hablé de las características de los lenguajes y que les hablé de las bondades que tenía C, yo les dije que nosotros podíamos definir nuestros propios tipos de datos. Pues aquí ya vamos a empezarlo. Aquí estamos creando un tipo de dato paciente que no solamente es un entero o un real, ya puede tener una combinación de tipos, pero se maneja como un solo ente. Paciente se maneja como un solo ente, y acá lo estamos viendo. Struct, paciente, o sea, estamos definiendo a PAC 1 y PAC 2 como las variables que son de tipo paciente. ¿Y tipo paciente qué es? ¿O cómo va a ser, cómo va a estar compuesto? Pues de todos estos atributos, ¿ok? Vamos a ir avanzando para que vean cómo se hace y cómo se declara y cómo se asocia. Bien, seguimos. El punto número 2 es la declaración en C. Ya vimos en la lámina anterior que lo podemos hacer de esa manera, pero hay otra mejor manera de hacerlo, y es la manera en como nosotros lo vamos a hacer. Dice,
De todas formas, como se ha señalado, lo adecuado es definir, o sea, de todas formas, como lo que ya hemos señalado anteriormente o en la lámina concreta anterior, ¿sí? Nosotros lo adecuado es definir el tipo de paciente como una cláusula type o tipo de fin. Nosotros vamos a definir nuestro propio tipo de dato. Aquí le estamos diciendo que nosotros vamos a crear nuestro tipo de dato, ¿sí? Y entonces la verdadera y auténtica manera como nosotros lo vamos a hacer es esta, ¿sí? Cambia un poquito con la anterior. La anterior tenía primero la palabra struct y luego el nombre de la variable. Aquí nosotros le estamos diciendo, vamos a crear nuestro propio tipo de datos. Entonces le ponemos typedef struct, o sea, voy a definir una estructura, ¿ok? ¿Y cómo la vas a definir? Muy bien, yo quiero que tenga los siguientes atributos. Nombre, y es de tipo cadena. Y ahorita no se preocupen tanto por el tipo cadena, porque también yo les dije que nosotros podíamos definir nuestros tipos de datos. ¿Ok? Aquí está. El otro es el apellido paterno. El otro, apellido materno. El otro es del número de seguridad social. Y todos estos 4 datos o atributos que acabo de decir que va a tener mi cadena mi estructura son tipo cadena. Perfecto. El quinto elemento es la edad. ¿Y de qué tipo es? Entero. Ese tipo ya lo tenemos predefinido en C. El char también. Y es género. Ahí vamos a poner si es hombre o es mujer, femenino o masculino. La edad, pues obviamente es su edad. La temperatura, ¿de qué tipo es? Float. Ah, ok, perfecto. Float. Entonces lo ponemos como float, ahí 35.3, 38.1, 40, ya cuando tienen 40, chavos, cuidado, porque ya están en peligro, ¿no? Y la presión, que es de tipo entero, la presión la vas a medir 80, 60, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se va a llamar ese dato tipo? Perdón, chavos, perdón. Ok, regrésate. ¿Y cómo se va a llamar? No sé por qué se cambió, chavos. ¿Y cómo se va a llamar ese dato? Perdón por luego se pierden las ideas, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar ese dato o esa estructura que yo estoy definiendo como un tipo de dato? Pues se va a llamar paciente. En ese momento yo ya estoy creando un tipo de dato. Hagan de cuenta que yo soy el que cree el compilador C y dije, ok, vamos a ponerle un tipo de dato paciente. Pero esto lo hacemos de acuerdo a nuestras necesidades, chavos. Entonces yo ahí creé una variable o mejor dicho, un tipo de dato que se llama paciente. ¿Y ese tipo de dato qué contiene o qué va a poder guardar? Pues todos estos tipos de datos bajo la misma denominación. Ok, dice, de manera que se declaran variables usando el tipo definido. Yo ya usé un tipo definido, es el tipo paciente. Entonces, cuando yo quiero, aquí está, chavos, cuando yo quiero crear variables que guarden información como esa estructura, pues tengo que ponerle la anterior, es el tipo de dato. Acuérdense, primero defino, cuando yo voy a definir un tipo de variable, el tipo de dato. Y el tipo de dato aquí es paciente. Ok, ¿y la variable cómo se llama? PAC1, PAC2. Ah, yo sé que esas variables van a poder guardar datos, nombre, apellido, todo. Pueden guardar todo esto que está aquí, lo pueden guardar en esa variable. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya definí mi tipo de variable paciente, ya sé que puede guardar varios campos con solo decirle que es paciente. ¿Y cómo lo va a hacer? Perfecto, chavos. Vamos a ver cómo se declaran en C. Dice, las variables de tipo struct se pueden inicializar cuando se declaran. Ejemplo, lo que acabamos de decir. Paciente es el tipo, hasta ahí lo puse de un color diferente, es rojo, ¿sí? Ese es el tipo de dato. La variable es PAC, ok. Y esa variable me dicen que puede guardar datos de diferente tipo. ¿A qué se les parece esto, chavos? ¿A qué se parece? ¿O a qué da noción? Pues son un arreglo unidimensional, donde tiene los atributos, la diferencia es que aquí son de diferente tipo. Tiene Marcial, Martínez, Blasú
nombre, su apellido paterno, su apellido materno, un número de seguridad social, que es ahí un número inventado, obviamente no es el mismo, una edad, también es inventada, chavos, no es la misma, son 35, un género, aquí ya es entero, si se dan cuenta, un género que es de tipo cadena, ¿sí? O char, perdón, acá son cadena, acá son char, después una temperatura que es flotante, y luego una presión que es entero. Esto puede guardar datos de diferente tipo. Bien, vamos a ver cómo se lo hace. Yo ya lo hice en un programita en C que ya tengo aquí. ¿Por qué ya lo hice así, chavos? Porque sería muy tardado explicárselos si lo voy haciendo desde el principio. Entonces, lo único que les voy a ir explicando es cómo se hace. Bien, chavos. Pues esto de la cabecera, ya vi aquí que tengo 3 librerías. La clásica de estándar salida de STDIO, la stdlib, sí, y la string. ¿Por qué la string? Pues porque voy a utilizar algunos string aquí en este tipo de datos. Voy a manejar datos string o cadenas. Bien. Después, chavos, aquí yo les decía, ustedes pueden crear sus propias variables. Y en este caso aquí estoy definiendo una constante que se llama máximo y que tiene como valor 256. ¿Sí? Ese es el valor máximo que va a determinar. Es un número. Máximo es un número, 256. Estoy definiendo una constante que se llama máximo y su número entero, 256. Después estoy definiendo, aquí es el type define, recuerden, yo voy a definir, ok, una variable, ¿de qué tipo? Algo que yo ya tengo que es char. Ok, ¿cómo se va a llamar la variable que tú vas a definir? Se va a llamar cadena. Y es un arreglo donde va a tener máximo. ¿Y cuánto vale máximo en este momento, chavos? Pues 256. Entonces, cadena va a ser un arreglo unidimensional de tipo char con un valor de 256, o sea, una cajonera que tiene 256 apartamentos o apartados para poder meter ahí cosas. Perfecto. Aquí, chavos, vean, aquí donde está la definición de variables, recuerden que estamos en la zona de definición de variables, todavía ni siquiera entro a mi programa main. Aquí en este momento, aquí todo lo que estoy subrayando hasta aquí, esto es la definición de mi estructura paciente. Obviamente no nomás puedo definir esta, yo puedo definir la definición medicina, la definición vehículo o auto, o la definición alumno, o sea, todos los tipos, dependiendo de lo que yo necesite en mi programa. Ya verán, harán programas que requieran varias estructuras para guardar información como si fuera una base de datos. Estas serían mis tablas. Bueno, ahorita no los voy a revolver con eso. Pero bueno, entonces ya definimos aquí la estructura. ¿Por qué? Porque aquí dice tipo cadena. Van a decir ustedes, bueno, ¿y cuál es tipo cadena? Pues ya lo marcó ahí. Lo acabo de definir acá. Entonces yo sé que nombre va a ser tipo cadena y nombre, la cadena ya sé que es un arreglo con máximo 256 caracteres. Entonces, yo voy a poder guardar en nombre 256 letras. Posiblemente no las utilice. Ok, no las utilizas, ni modo. Ok, pero ya las definiste. Ok, entonces cadena ya está definido, por eso es que no marca error y ya lo puedo manejar. Perfecto. Igual, el apellido paterno es tipo cadena, ya sé que puedo guardar 256. Igual, el apellido materno es tipo cadena, ya sé que puedo guardar 256. Mi número de seguridad social, a lo mejor ahí me excedí con cadena, pero bueno, también funciona. Ahí en el número de seguridad social, yo sé que puedo guardar un número máximo de 256 caracteres. Perfecto. Entonces, ahí están definidos. Estos son 4 atributos tipo cadena. Después viene el atributo edad, que ese es el atributo de un dato predefinido o primitivo, que es el entero. Viene el género, sí, que si es masculino o femenino, es de tipo char, ese nada más va a agarrar una letra. Después viene la temperatura, que es de tipo float, y viene la presión, que es de tipo entero. Y todo esto es la estructura, o todo esto lo compone en una variable o en un tipo de dato que es paciente. Aquí termino así
con dándole el nombre a mi estructura, ¿ok? Se va a hacer paciente. Bien, ok. Después, pues ya viene mi programa principal donde lo voy a utilizar, ¿sí? Donde lo voy a utilizar. Les recomiendo que vayan haciendo esto, hay ahí suficiente espacio para que lo vayan haciendo. Ok, bueno, pues aquí empieza mi función main, ya sabemos, es una función integer, ¿sí? Su llave de apertura. Y vean aquí yo le estoy diciendo, nada más tengan cuidado, por ejemplo, eso sí, tengan cuidado cómo imprimen, porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si el tipo de dato o estructura se definió con la primera como mayúscula y las demás minúsculas, así lo tienen que definir. Entonces, aquí ya definen dos variables. Las dos variables que estamos definiendo son PAC1 y PAC2. ¿Y de qué tipo son? Pues tipo paciente. Ah, caray, tipo paciente, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas variables podrán guardar, y ahorita lo vamos a ver aquí abajito donde se acaban de marcar, cómo es que guardan cada uno de los datos que hay en ese tipo de estructura. Ahorita no utilizamos la PAC2, simplemente nada más la pusimos para ejemplificar que puede haber PAC3, PAC4, PAC5, PAC6, o sea, 10 o 20 pacientes. Perfecto. Algo que quede bien claro, bueno, que quiero que quede también claro, es que cada una que utilicemos para cada paciente diferente tenemos que crear una variable diferente. Ya después veremos cómo lo vamos a meter en un arreglo o en una matriz. Esta estructura, chavos, es muy interesante. Ahorita vamos a ver el ejemplo básico. Ok, bueno, entonces creamos dos variables, pero nada más vamos a utilizar una. Perfecto, ahí está, ya tengo espacio para darle datos a dos pacientes, por así decirlo, en este programita. Ya veremos que después con un arreglo, con una matriz, vamos a tener espacio para los que nosotros queramos, lo que nosotros necesitemos. Ok, bueno, aquí viene un print para solicitar los datos, ¿sí? Y aquí, vean, dice, dame el nombre del paciente. Bueno, aquí me faltó decirle que el nombre del paciente, pero bueno, se supone que estamos hablando de un paciente, entonces el nombre del paciente. Vean, y tómenlo bien en cuenta, chavos. ¿Qué tipo de dato es el que vamos a leer? Pues dijimos que cadena. Entonces los datos tipo cadena se leen como porcentaje S. Y después un ampersand, el nombre de la variable y un puntito y el nombre del atributo. ¿Qué significa ese puntito? Es el punto de asignación de un campo a la variable. Aquí estamos asignando el campo nombre a la variable PAC1. ¿Cómo? A través de ese puntito. Aquí hay un puntito, chavos, no lo alcanzan a ver, pero ahí hay un puntito, ahí donde está flashando ahorita el cursor. Ahí hay un puntito. Así se concatena el atributo con la variable. Dice, de esta manera se piden los datos haciendo referencia a la estructura, ¿sí? O variable que es PAC1, aquí lo vamos a poner, PAC1, y se usa punto para, bueno, aquí dice para el atributo, punto nombre. Entonces quiere decir, ok, yo soy de tipo PAC y yo sé que puedo guardar un nombre. Entonces, ¿cómo me pides el nombre? Pues punto nombre. Ok, yo después pido, perdón, chavos. Dejen más contexto. Ok, después pido el apellido paterno. De igual manera, vean cómo lo leo. Lo voy a marcar aquí. Ahí está. ¿Cómo lo leo? Pues le digo que es tipo cadena, ampersand, el nombre de la variable, que es PAC1, es para el paciente 1, punto apellido paterno. Quiere decir, vas a guardar el dato que te den, lo vas a guardar en ese atributo. Perfecto, ahí está. Después nos pide el apellido materno. De igual manera, hacemos referencia a la variable y al atributo a través del punto apellido materno. Después, si pedimos el número de seguridad social, ¿cómo lo vamos a pedir? Ese es también string o cadena. Entonces, porcentaje S, ampersand, PAC1, que es el nombre de la variable, punto NS. O sea, lo vas a colocar ahí en la casillita donde tiene para el número de seguridad social. Hagan de cuenta que ahora paciente es un cajón, es su buró, y tiene todos sus cajoncitos donde va a guardar el nombre, va a guardar el apellido paterno, va a guardar el apellido materno, va a guardar su número de seguridad social.
en otro va a guardar. Vean cómo pido ahora la temperatura. La temperatura, bueno, nomás pedí estos datos. Bueno, la temperatura, ¿cómo la pido? Como tipo float. Así pido la temperatura. ¿Y cómo lo enumero o cómo lo asigno? Pues pongo el nombre de mi variable, punto, la cajonera, el cajoncito, el atributo donde quiero guardar el dato. En este caso es en temperatura. Perfecto. Así los voy a leer y así voy a referenciar todos mis atributos a mi variable de tipo registro, chavos. Bien, luego, ¿cómo los voy a imprimir? Dice, bueno, ya los tengo en una variable, los tengo en cada uno, en ese buró, en cada uno de sus cajoncitos. Pues tienes que hacer referencia al buró otra vez igual. Por ejemplo, aquí dice, voy a imprimir los datos. ¿Cómo voy a imprimir el nombre? Pues simple. Primero, pues bueno, ¿de qué tipo es el nombre? Ya sabes que es tipo cadena. Bueno, aquí le puse algunos indicadores para que salte de línea y deje un tabulador. Luego el tipo de dato que vas a imprimir. El tipo de dato ya sé que es cadena, entonces porcentaje cadena. Y ahora sí, la variable de tipo registro, que es PAC1, punto nombre. ¿Sí? O sea, estoy diciéndole, quiero que imprimas la variable PAC, que es una variable de tipo estructura, y el dato que tengas en el cajoncito de nombre. Entonces va y lo saca y dice, ok, Marcial, ahí está, o Juan, o Pedro. Ok, después también le digo, ok, ¿sabes qué? Vas a imprimir el apellido paterno. Pues ¿de qué tipo es? Pues es ese, ok, ¿y dónde está? Pues está en una variable que se llama PAC, y en un cajón, o en un apartado, o en un atributo que se llama apellido P. Ok, va, abre el cajón, lo saca y lo imprime. Perfecto. Luego, el apellido materno, igual, en la misma variable, está en el mismo buró, pero ahora está en otro cajón. El cajón se llama ahora apellido materno, que es el atributo, que es el campo. Se les llama en el argot de la computación, son atributos o campos, y eso ya lo vimos. Yo ahorita les hago la analogía con una repisa que tienen ahí, que están abriendo sus cajoncitos, y en cada uno tienen información diferente, datos diferentes. ¿Ok? Después, pues, el número de seguridad social y la temperatura. Igual, haciendo mención al cajón, a la repisa y luego al cajón. ¿Sí? En este caso es la estructura y el atributo NS. Estructura y atributo temperatura. Perfecto. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo funciona. Yo lo ejecuto, ya está compilado, ya está todo. Bueno, aquí termina, ya acá abajo ya no hay nada. Ya está mi línea de retorno. Ahí está. Lo voy a ejecutar. Esta es la manera más sencilla, chavos. Recuerden que este video es el número 1 y es la manera más sencilla. Y creo que ya hasta se hizo muy largo. Ok, vamos a correrlo. Perfecto, ahí me pide el nombre. Entonces yo le pongo Marcial. Ok, mi apellido paterno, Martínez. ¿Sí? Mi apellido materno, Blas. Ok. Número de seguridad 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé. La temperatura, pues yo estoy bien, 36.7, chavos. Ahí está. Luego voy a imprimir los datos. Su nombre es Marcial Martínez Blas. Su seguridad social es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su temperatura es 36.70. Bueno, aquí porque lo estoy poniendo float, ustedes lo pueden poner a 2 decimales, a lo que sea. Perfecto, chavos. Ahí está. Hasta aquí dejo este video porque ya creo que se hizo muy largo. Esperemos ver